¿A dónde vamos?, le pregunté. Me sentí nostálgica cuando me subí a un BMW negro. Este no era un automóvil viejo, y me pregunté si pertenecía a Becky o si lo había robado. ¿Es este tu auto?, Becky sonrió mientras se sentaba detrás del volante. Haces demasiadas preguntas, Frin. Se estiró detrás de mí, tiró del cinturón de seguridad y lo aseguró en su lugar. Su rostro se acercó al mío. Ella picó mis labios con un beso rápido y pasó su dedo índice sobre mi labio inferior ligeramente. Tus labios están hinchados. Supongo que, en parte, soy la culpable de eso. Me sonrojé y miré por la ventana. ¿Vas a decirme a dónde vamos? Tengo un apartamento que se registró con un alias. Te quedarás allí mientras este asunto se resuelve de una vez por todas. No, le dije. Llévame a casa, a mi apartamento. No te estaba dando opciones, Frin. Sé que no, pero no siempre puedo dejar que tomes decisiones por mí. Esto concierne a mi hermano. Si él es el asesino, encontraré la manera de terminar esto. Becky se echó a reír y luego sus rasgos se pusieron duros. Ninguna conversación dulce va a impedir que tu hermano haga lo que está haciendo. Si te interpones en su camino, no dudará en hacerte daño. Y si Hank llegara a lastimarte, te prometo que no lo permitiré y lo haré pagar. Sabía que Becky no estaba mintiendo cuando dijo eso. Me di cuenta por sus expresiones de que hablaba muy en serio. Sé que correría el riesgo de ir a casa, Beck, pero tengo que hacerlo. Ya no quiero tener miedo y no quiero esconderme. El asesino quiere que hagamos exactamente eso, y no le vamos a dar la satisfacción. Creo que Becky estaba lista para responder, pero cerró la boca y se lo pensó mejor, porque sabía que yo estaba diciendo la verdad. No quiero huir toda nuestra vida. Si Hank quisiera lastimarme, lo habría hecho hace mucho tiempo. Te incriminó y te puso en un hospital mental. ¿Qué más prueba necesitas?, preguntó Becky con furia. Era mi turno de callar. Afortunadamente, el teléfono de Becky comenzó a sonar. Odiaba discutir con ella. Miró el teléfono y me dijo que era Rebecca. ¿Qué está pasando? Tenemos un problema, Becky. La voz de Rebecca sonó por los parlantes del auto. Su tono era muy similar al de Becky. Estoy escuchando. Hubo silencio por un segundo y luego Rebecca dijo: Frin está desaparecida. Recibí una llamada del hospital. Dijeron que encontraron a un enfermero yaciendo allí, casi sin respirar, y Frin no estaba en su habitación. ¿Está ella contigo? Negué con la cabeza a Becky. Si ella le decía a Rebecca que estaba ahí, entonces Rebecca me pediría que volviera al hospital de nuevo. No estaba lista para encerrarme otra vez en ese horrible lugar, no cuando había posibilidades de que Denise regresara por un poco de venganza. Ella está conmigo, dijo Becky. Ese sujeto intentó abusar de ella. Recibió su merecido y, de no ser por Frin, la situación habría sido aún más grave. Puede considerarse afortunado de que todo quedara ahí. Estás tomando la ley en tus manos, hermana. Ella sigue siendo sospechosa. Quiero que la lleves a la estación de policía. No la llevaré a ninguna parte, respondió Becky. Nosotros debemos protegerla. Vamos a protegerla y veremos qué podemos hacer con este enfermero. Confío en que la policía puede hacer las cosas mejor. Sé que puedes hacer tu trabajo, Rebecca. No lo dudo, pero ella está a salvo conmigo, concluyó Becky, dándome una mirada. ¿Algo más? Puedes decirme cualquier cosa. Confío en Frin. Bien, una de las fábricas de Armstrong Enterprise se ha incendiado. Parece ser un problema de cortocircuito, pero todavía estamos investigando. ¿Qué departamento?, preguntó Becky con sus dedos apretándose sobre el volante. Fabricación de ropa. Todos los equipos y las telas están dañados. ¿Están los trabajadores bien? La mayoría de ellos sí.
Solo 20 están gravemente heridos, dijo Rebeca. Dales todas las indemnizaciones. No soy tu asistente personal, ya tengo bastante trabajo encima, hazlo tú. Es solo un incendio, dijo Becky. ¿Qué? Llegó la respuesta sorprendida de Rebeca. Exactamente lo que escuchaste. Sé que todos los empleados estaban felices con su trabajo. Es la primera vez que escucho algo como esto en 5 años, dijo Becky, su voz sonaba tensa. ¿Qué podrías saber, Becky? Has pasado la mejor mitad de tu vida en un asilo mental y luego huyendo de la policía. ¿Tu punto?, preguntó Becky, claramente enojada. Lo que quiero decir es, hermana, que esto no habría pasado si tú no sigas por ese camino, Rebeca. Te lo advierto, dijo Becky con voz firme que me hizo estremecer. ¿Has intentado hablar con Tobías? ¿Sabe de los encargados de hacer las medidas de seguridad de la fábrica? Tenemos un nombre. Es una compañía llamada... Despídelos, dijo Becky llanamente. ¿En serio? Despide a la compañía y al hombre que hizo ese contrato con la compañía. Obviamente hicieron un trabajo pobre y no necesitamos que personas así trabajen para nosotros. Me pondré en contacto con la compañía de construcción y veremos si realmente el edificio puede tener un problema repentino de cortocircuito. En ese momento, supe que Becky era perfecta para ser heredera de una corporación multimillonaria. Sabía lo que estaba haciendo y si no lo sabía antes, no tenía ninguna duda en mi mente de cuán inteligente era Becky. Perdimos un par de millones de dólares. Si esto continúa, vamos a enfrentar muchos problemas. Los banqueros y los inversores vendrán a hacer preguntas, dijo Rebeca. Yo me encargaré de todo, dijo Becky en un tono monótono. Cuando todo esto termine, haré lo que sea necesario. Ya está reclamando atención tu posición como presidente de Armstrong Enterprise y con Brad muerto no tienes otra opción. La llamada finalizó poco después. Becky me llevó a mi apartamento como le había pedido. En el interior todo estaba al revés. No parecía un hogar que había dejado solo por unos días, más bien como un apartamento que había sobrevivido por poco a un desastre natural. Becky y yo pasamos la siguiente hora tratando de poner las cosas en su lugar original mientras buscábamos algunas pistas. No me perdí la forma en que revisó todos los documentos o papeles que encontró en la habitación. La habitación de Heng estaba desordenada. Sin duda, el FBI y los detectives habían estado allí para investigar. ¿Dónde está la computadora portátil de Heng?, preguntó Becky. Encontré el portátil escondido debajo de la cama. Lo saqué y se lo entregué a Becky. Lo abrió y apareció la pantalla de inicio. No está protegido con contraseña. Heng nunca tuvo mucho en cuenta su privacidad. Salía de su habitación y la dejaba sin llave cuando estaba trabajando en el hospital, por lo que me sorprende que él sea el asesino. Todavía no creo que lo sea, dije. Lo mantiene desbloqueado para que no sospecharas. Becky me miró con una expresión que conocía demasiado bien. Las ruedas en su cabeza giraban rápido. Teníamos que pensar rápido antes de que se acabara el tiempo y hubiera otra víctima inocente. Beck, ¿recuerdas el sueño?, le pregunté mientras ella seguía revolviendo los papeles. ¿Qué sueño? Cuando estabas en coma, soñé contigo. Te vi de pie allí en algún lugar del más allá. Me diste fuerzas para seguir adelante. Le sonreí. Nunca podría olvidar eso. Yo sí. Me lanzó una sonrisa divertida. La primera sonrisa real que le había visto darme después de mucho tiempo. Me encantó la alegría que brillaba en sus ojos. Honestamente, Frin, no recuerdo dónde estaba o si tuve un sueño durante ese tiempo. Sentí que me desperté de una larga siesta. Asentí. Ella dijo que no lo recordaba, pero yo sabía lo que había visto.
Becky detuvo lo que estaba haciendo y sus ojos se pusieron tristes. Le apreté la mano. ¿Qué pasa? Cuando me desperté del coma, tuve la extraña sensación de que te había pasado algo. Tenía tanto miedo de preguntarle a Rebeca si estabas viva. Se dejó caer en el suelo delante de mí, me abrazó por la cintura, tomó mis manos entre las suyas y las besó. No quiero perderte, Frin. Sus ojos se encontraron con los míos. Si te pierdo, no creo que pueda vivir. Toqué su mejilla. Necesito que me prometas algo, Beck, susurré. ¿Qué cosa? Si algo me pasara, continuarás con tu vida. Intenta no hacer locuras y mantente fuera del asilo. Me miró desconcertada. Nada te va a pasar porque siempre te protegeré. Además, sonrió. Te quiero. Necesito que estés en mi vida para mantenerme cuerda. Si te vas, me enfadaré muchísimo. Haré hasta lo imposible por tenerte a mi lado. Hazme un favor y vive. Becky. Envolví mis brazos alrededor de su cuello y permanecí así por un tiempo. Te lo prometo, Frin. Lucharé hasta mi último aliento para mantenernos a las dos con vida. Estaba temblando porque tenía miedo de que algo nos pasara. Si algo le pasaba a Becky, ¿cómo iba a vivir? Tienes que prometerme algo a cambio, dijo en voz baja. Si muero, te casarás con cualquier persona excepto con mi hermana, lo dijo con cara seria. Nos miramos la una a la otra en silencio hasta que estallé en carcajadas. Ella estaba sonriendo. Todavía me estaba riendo cuando agité mi mano. Eso no va a suceder, no te preocupes. Rebeca no es mi tipo y creo que el sentimiento es bastante mutuo. Pero la besaste una vez, ¿verdad? Me quedé helada. Me sorprendió esa pregunta porque no la había visto venir. Vi cómo sus rasgos se oscurecían mientras continuaba mirándome. Fue un malentendido, Beck. Pensé que eras tú, pero cuando la besé, ella no me respondió y me di cuenta de que no eras tú. Me hizo un gesto de asentimiento, su rostro estoico, y me asustó un poco. ¿Besa mejor que yo? No lo creo, al menos no para mí. Era más como si nos hubiéramos tocado los labios, como un abrazo, nada especial. No hubo chispas volando para mí. Mi corazón no latía más rápido. No estaba encendida como cuando tú me besas. ¿Es eso cierto?, preguntó en la misma monotonía. Por supuesto. Finalmente, la cara de Becky se convirtió en una sonrisa y se echó a reír. Si pudieras verte la cara ahora. Claramente se estaba divirtiendo con lo incómoda que me había puesto con esa pregunta. ¿Qué esperaba? Me había asustado con esa mirada melancólica en su rostro y pensé que estaba realmente furiosa. Imaginé de forma exagerada a Becky lastimándome y ocultando todo rastro en un bosque. Nunca te haría daño, Frin, no importa lo enfadada que esté, siempre recuerda eso. Le di un asentimiento y ella me besó. Te ves cansada, ve a tomar una siesta, ya son las 3 de la madrugada. Mientras tanto, repasaré todo esto. Negué con la cabeza. No creo que sea capaz de dormir. No quiero perder más mi tiempo durmiendo cuando podría seguir mirándote. Bueno, no solo mirarme. Tienes mi permiso completo para hacer lo que quieras con mi cuerpo. ¿De verdad?, le pregunté con entusiasmo. Por supuesto, soy tuya, corazón, cuerpo y alma. Me reí y tomé el archivo de sus manos. Esto puede esperar unos minutos más. Tomé su boca en un beso y dije, ¿quién sabe qué me sucederá en las próximas 24 horas? Ven a la cama conmigo, Becky Armstrong. Esa es una invitación difícil de rechazar, dijo con una voz sensual que hizo que mi cuerpo se estremeciera. Me fascina escucharte decir mi nombre completo, enfermera Frin. Dame unos minutos para prepararme, susurré, depositando un beso en su oído. Ella me dio una sonrisa burlona.
tienes tu encanto, ¿no? Bueno, no puedo quejarme de eso. Riendo, rápidamente entré a mi habitación y abrí los cajones. Había comprado un conjunto de ropa interior elegante hacía un año y nunca lo había estrenado. Me cambié, arreglé mi cabello y añadí brillo a mis labios. El brasier realzaba ligeramente mi figura. «Beck, puedes entrar». No perdió el tiempo y se zambulló directamente en la cama. Me acerqué a ella. Becky me rodeó la cintura y me besó con pasión, acercándonos aún más. Suspiró profundamente y sonreí con satisfacción. Mis dedos se enroscaron en su suave cabello, disfrutando del momento. Apartó con suavidad el tirante de mi hombro y besó mi piel con intensidad. Después me recostó en la cama, besándome mientras acariciaba mi cadera. Sus manos se deslizaron por mi piel justo cuando mi teléfono comenzó a sonar. «Ignóralo», susurró Becky con una voz llena de deseo. Ignoré el teléfono, pero siguió sonando por tercera vez. La cuarta vez que sonó, me aparté de ella. Voy a ver quién me está llamando. Será mejor que sea una verdadera emergencia. De lo contrario, quien interrumpa lo lamentará, dijo Becky mientras me entregaba el teléfono. Miré la pantalla. Un número desconocido. «Ponlo en altavoz», me indicó Becky. «¿Hola?» «Frin, soy yo». Sonaba desesperado. Becky y yo intercambiamos miradas. «Hen, ¿qué está pasando?», pregunté. «¿Estás bien?» «Necesito tu ayuda». Oí la voz de Hen en el otro extremo de la línea. Mis ojos se encontraron con los de Becky, quien silenciosamente me dijo que sí a la petición de Hen. «¿Con qué necesitas ayuda? ¿Y dónde estás ahora, Hen? Cuéntame todo desde el principio». Hen no me dio una respuesta por el minuto más largo, y comencé a preguntarme si había colgado la llamada como la última vez. «Hen, mira, no sé dónde estoy y no puedo darte más detalles. Lo único que sé es que puedo o no tener mucho tiempo. Necesito que hagas algo por mí». «¿Qué cosa?» «Recibirás un mensaje de texto ahora mismo que tiene una dirección. Becky debe estar allí, sin la policía ni el FBI». «¿Por qué Becky?» «Ese es el trato del asesino, un intercambio. Becky por mí», dijo Hank, y luego, con voz suave, agregó. «Sé lo que Becky significa para ti, Frin. Si decides no dejarle saber a Becky sobre la dirección, no te culparé. Mereces la felicidad, y si ella puede dártela, entonces valdría la pena». «¿Qué valdría la pena?», le pregunté, aunque sabía cuál iba a ser su respuesta. «Mi muerte». Según lo informado por Heng, recibí un mensaje de texto 10 minutos más tarde con una dirección: 077 en Boulder Street, al norte de Garden Avenue. Becky alcanzó su camiseta y se la colocó. La observé mientras se abrochaba el pantalón y se pasaba una mano por el cabello. «¿A dónde vas?», pregunté. «A la ubicación de Heng», respondió. La fatiga era tan clara en sus ojos. Becky parecía que necesitaba una manta, una taza de chocolate caliente y un buen descanso nocturno, ninguno de los cuales iba a conseguir pronto con la forma en que habían ocurrido las cosas. «Voy contigo. Ya me había puesto unos vaqueros y una camiseta». «No, no irás», dijo Becky en un tono tal que no había lugar para la discusión. «Esto concierne a mi hermano. Él debe estar en peligro», razoné. «Esto podría ser una trampa y no puedo tenerte caminando hacia esta. Además, Heng dijo que debía ir sola». Becky tomó algo del cajón inferior de la cómoda y lo guardó con rapidez. No supe exactamente qué era, pero su expresión se volvió decidida. «Rebeca me dijo algo sobre tu hermano, pero me negué a creerlo». «¿Qué dijo Rebeca?». Me miró fijamente, probablemente sopesando las consecuencias de decirme esto sobre mi hermano. «Rebeca tiene los documentos que tu abogado, Nob,
intentó buscar en este apartamento el mismo día que fue atacado. ¿Qué había en esos documentos? ¿Estás lista para escuchar esto?, preguntó Becky. Puede cambiar la forma en que ves las cosas. Lamí mis labios nerviosamente. Mi boca se estaba secando. Soy más fuerte de lo que crees. Por favor, dímelo. Esos documentos tenían pruebas claras de que Heng estaba consumiendo sustancias. Mi boca se abrió. No se me ocurrió nada que decir. Tenía muchas posibilidades en mente sobre lo que Becky iba a decirme, pero nunca en 1.000.000 de años imaginé que sería algo como esto. Pero eso no es posible, dije. Heng nunca haría eso. ¿Por qué? ¿Porque es tu hermanito? Por primera vez, noté que Becky parecía un poco enojada. ¿Has pensado que tal vez Heng estuvo consumiendo sustancias todo este tiempo y cometió esos crímenes? Sacudí la cabeza. No, eso no es verdad. La verdad estaba aquí mismo, Frin, pero estabas actuando ciega porque es difícil pensar que una persona que amas mataría a la gente sin piedad. Para, susurré. Dejaré de hablar, pero eso no cambiará nada, señaló Becky. Las lágrimas rodaron por mis ojos. ¿Por qué estás siendo tan mala? Cruzó la distancia en 2 pasos y agarró mi barbilla en un agarre firme. Quise decir que simplemente no lo notaste. Todos tenemos oscuridad dentro de nosotros, Frin. Es solo una cuestión de elección cuándo decidimos mostrarla. Déjame ir contigo, le supliqué. Me soltó la barbilla. Una sensación de tristeza se deslizó en sus ojos. Es un intercambio. Solo uno de los dos vivirá. Escoge, lloré. No puedo elegir. Ambos son importantes para mí. Becky sonrió, pero no fue una sonrisa de felicidad. Nunca te pediré que elijas entre tu hermano y yo. Solo bromeaba. Te amo, dije. Por favor, quédate. No tienes que ir sola, lo resolveremos. Sabes cuánto te amo. Me alegraría que Heng no fuera el asesino. Te prometo que lo verás aquí dentro de 1 hora. ¿Qué pasará contigo? Es una apuesta, algodón de azúcar, una vida por otra. Eso es lo que él quiere. Becky, por favor, déjame ir contigo. Parecía dudar, pero ella ya había tomado una decisión. No quiero verte lastimada. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, ya se había dirigido hacia la puerta. Lo siento, Frin. Cerró la puerta tras ella. ¡Beck!, grité mientras caminaba hacia la puerta. Oí el giro de la cerradura. Por favor, déjame salir. Intenté girar la perilla, pero me había encerrado. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? No podría salir de la habitación a menos que la policía o alguien me encontrara. Piensa, Frin, piensa. El teléfono. Todavía lo tenía conmigo. Becky se había olvidado de llevárselo. Lo encontré en la mesa y marqué a Rebeca. Respondió la llamada en el segundo timbre. ¿Frin? Rebeca, no te llamaría si esto no fuera importante. La vida de Becky está en peligro. ¿Qué pasó?, preguntó. Prométeme que no informarás esto al departamento de policía. Está bien, solo dime. Rebeca se estaba impacientando. Le expliqué la llamada que recibimos de Heng y la dirección que nos había dado. Le conté lo que Becky planeaba hacer. ¿Está loca? Se supone que debe informarme antes de actuar por su cuenta. ¿Cree que es un maldito héroe? ¿Es posible que vengas aquí y abras la puerta? Me dejó encerrada. Rebeca se quedó en silencio al otro lado por un rato. Si Becky no quiere que te involucres, entonces creo que sería mejor que no hiciera eso y solo yo la ayudara. No entiendes, es mi hermano. Si ha cometido esos crímenes, existe la posibilidad de que me escuche y no lastime a Becky. Por favor, le supliqué. Está bien, estoy en camino.
Estás hecha un desastre, le dije a Rebeca mientras me deslizaba en el asiento del pasajero de su auto. Su cabello oscuro estaba despeinado y sus ojos tenían bolsas, como si no hubiera pegado un ojo en 72 horas. Llevaba la chaqueta azul del FBI. Nunca la había visto en uniforme antes. Gracias, tú te ves aún peor, replicó Rebeca, sin faltar el humor en su tono. Vaya, Rebeca, gracias por el cumplido. Mi mirada se posó en el medio del coche. Tomó la taza de café de Dunkin' Donuts y bebió un sorbo. Luego dio un gran bocado a la dona glaseada con azúcar que rezumaba al llenarse de mermelada. La miré con incredulidad. Señaló la caja, sus labios cubiertos de azúcar. Toma una, te vendría bien. ¿Estás bromeando? La vida de tu hermana está en peligro. ¿Y? ¿Se supone que no debo comer donas o tomar mi café?, preguntó. ¿Te das cuenta de cuántas horas paso en este auto mirando y esperando en los lugares más sombríos para que los delincuentes cometan los más pequeños errores? Tengo que alimentarme y el café es mi mejor amigo. Reprimí un giro de ojos y miré la dirección en mi mano. Es en Garden Avenue. Rebeca frunció el ceño. ¿No es esa como la ciudad vecina más abandonada? Bueno, ese es exactamente el punto. Cualquiera que grite o pida ayuda no va a encontrar a nadie por millas. Cierto. ¿Puedo ser honesta contigo?, preguntó. Le di una sonrisa. No hay nada que me guste más que la honestidad. ¿Cómo puedo estar segura de que no estoy conduciendo hacia una trampa?, preguntó, echándome una mirada furtiva y luego volviendo la vista hacia la carretera. ¿Perdón? Por lo que sé, tal vez Becky ni siquiera está en este lugar. Tal vez tú y Hank planearon todo el asunto de la dirección para que yo condujera allí por mi cuenta, así que naturalmente sería un cebo para llevar a Becky allí. Me eché a reír. No pude evitarlo. Eres inteligente, porque eso es exactamente lo que estoy haciendo. Hubo un silencio incómodo en el auto, y luego le di un golpecito en el costado de su cabeza con el pulgar y el índice. Eres realmente ingenua. Me hace preguntarme cómo te convertiste en una agente especial. Bueno, ¿qué puedo decir? Soy muy inteligente, dijo en un falso tono engreído. Sabías sobre Hank y, sin embargo, nunca me lo dijiste, comenté. Se encogió de hombros. Bueno, sé que a una hermana nunca le gustaría saber que su hermanito es un adicto. Pensé que hablaría contigo cuando las cosas se calmaran un poco. Eventualmente, un agente de la DEA lo interrogará. Asentí. Es difícil, ya sabes. Contuve un sollozo. Espero que no haya hecho daño a la gente. Me hace preguntarme si me equivoqué en algún lugar, si sucedió porque no le estaba prestando atención. Tomó mi mano, que estaba descansando en el asiento, y le dio un pequeño apretón tranquilizador. Tienes casi la misma edad que él, Frin. Ten un poco de calma. Además, si un hermano se pudre, no es culpa de las hermanas mayores. Decidió cambiar de tema. Entonces, ¿cómo van las cosas con esa otra doctora? Amber Bennett, ¿verdad? Ha sido bastante amigable últimamente, lo que me hace sospechar. Abrí Google Maps en mi teléfono. La batería solo tenía el 10% y no había cargador en el auto de Rebeca. No era estúpida, pero me di cuenta de que Rebeca pensaba que lo era. Se estaba desviando del camino real al involucrarme en una charla frívola, aunque tenía que admitir que fue amable, y me dio algunas palabras de aliento. Sabes que no es el camino a Garden Avenue, ¿verdad? Señalé y luego le pregunté. ¿A dónde me llevas, Rebeca? Se aclaró la garganta. Te lo dije antes, no puedo involucrarte en esto y sé que mi hermana querría lo mismo. Rebeca, hicimos un trato, iríamos juntas y me quedaría en el auto. Cambié de opinión, dijo simplemente.
La última vez que fuimos juntas, te dije que te quedaras en el auto. Sabemos cómo resultó eso. Becky recibió un disparo y casi murió. Bueno, eso no volverá a suceder, dije. No vas a ir allí, y eso es definitivo. Bueno, realmente no tenía otra opción, ¿o sí? Su rostro se encontró con su arma en mi mano. La cargué con una ronda de balas, que encajó perfectamente en su lugar. Las expresiones de Rebeca pasaron de engreídas a serias en unos pocos segundos. Como era de esperar, el miedo ni siquiera cruzó sus rasgos. «Estás amenazando a un agente federal. ¿Entiendes que eso es una falta grave?», preguntó Rebeca, su voz tan fría como el hielo. «No me dejas otra opción». Le apunté con el arma. «Vas a conducir hacia Garden Avenue y me llevarás contigo.